Vladimir Lenin. Marxismo y revisionismo. Escrito en abril de 1908. Es bien conocido el aforismo que dice que si los axiomas geométricos afectasen los intereses de la gente, seguramente habría quien los refutase. Las teorías de las ciencias naturales, que han chocado con los viejos prejuicios de la teología, provocaron y siguen provocando hasta hoy la oposición más enconada. Nada tiene de extraño, pues, que la doctrina de Marx, que sirve en forma directa a la educación y organización de la clase de vanguardia de la sociedad moderna, que señala las tareas de esa clase y demuestra la sustitución inevitable, en virtud del desarrollo económico, del régimen actual por un nuevo orden, haya debido luchar por conquistar cada uno de sus pasos. Inútil es decirlo, esto aplicado a la ciencia y la filosofía burguesas, oficialmente enseñadas por profesores oficiales para embrutecer a las nuevas generaciones de las clases poseedoras y adiestrarlas contra los enemigos exteriores e interiores. Esta ciencia no quiere oír hablar de marxismo y lo proclama refutado y aniquilado. Marx es atacado con igual celo por los jóvenes doctos que hacen carrera refutando el socialismo, como por los decrépitos ancianos que conservan la tradición de toda suerte de anticuados sistemas. Los avances del marxismo y la difusión y el afianzamiento de las ideas marxistas entre la clase obrera provocan inevitablemente la reiteración y agudización de esos ataques burgueses contra el marxismo, que sale más fuerte, más templado y vitalizado de cada uno de sus aniquilamientos por la ciencia oficial. Pero, aun entre las doctrinas vinculadas a la lucha de la clase obrera y difundidas de modo predominante entre el proletariado, el marxismo de ningún modo consolidó su posición de golpe, ni mucho menos. Durante el primer medio siglo de su existencia, desde la década del 40 del siglo XIX, luchó contra teorías que le eran profundamente hostiles. En la primera mitad de la década del 40, Marx y Engels ajustaron cuentas con los jóvenes hegelianos radicales, cuyo punto de vista era el del idealismo filosófico. A fines de esa década, en el campo de las doctrinas económicas, pasó a primer plano la lucha contra el proudonismo. Esta lucha terminó en la década del So con la crítica de los partidos y doctrinas que habían surgido en el turbulento año 1848. En la década del 60, al expulsar al valiuninismo de la Internacional, la lucha se desplazó del campo de la teoría general a un campo más cercano al movimiento obrero propiamente dicho. A comienzos de la década del 70, se destacó en Alemania, por breve tiempo, el proudhonista Mühlberger. A fines de ese período, el positivista Düring. Pero la influencia de uno y otro sobre el proletariado era ya insignificante. El marxismo había alcanzado un indiscutible triunfo sobre todas las otras ideologías del movimiento obrero. En lo fundamental, este triunfo culminó en la década del 90 del siglo pasado. Hasta en los países latinos, donde se habían mantenido las tradiciones del proudhonismo por más tiempo, los partidos obreros estructuraron sus programas y su táctica sobre bases marxistas. Al reanudarse en forma de congresos internacionales periódicos, la Organización Internacional del Movimiento Obrero se colocó, en lo esencial, e inmediatamente y casi sin lucha, en el terreno del marxismo. Pero cuando el marxismo hubo desplazado a todas las doctrinas más o menos integrales que le eran hostiles, las tendencias que en ellas se albergaban comenzaron a buscar otros caminos. Las formas y las causas de la lucha cambiaron, pero la lucha continuó. Y el marxismo comenzó su segundo medio siglo de existencia, década del 90 del siglo pasado, enfrentando una corriente hostil en el mismo marxismo. El exmarxista ortodoxo Bernstein dio su nombre a esta corriente, al proclamar con gran alaraca y con grandilocuentes expresiones las enmiendas de Marx, la revisión de Marx, el revisionismo. Aún en Rusia, donde, debido al atraso económico y a la preponderancia de la población campesina oprimida por los vestigios de la servidumbre, el socialismo no marxista se ha mantenido durante mucho tiempo, hoy se convierte sencillamente en revisionismo ante nuestros propios ojos. Y lo mismo en el problema agrario, programa de municipalización de toda la tierra, que en las cuestiones programáticas y tácticas de índole general, nuestros socialpopulistas fueron sustituyendo cada vez más con enmiendas a Marx los restos agonizantes y caducos del viejo sistema, coherente a su modo y profundamente hostil al marxismo. El socialismo premarxista ha sido derrotado. Continúa luchando ya no en su propio terreno, sino en el del marxismo, como revisionismo.
Examinemos, pues, cuál es el contenido ideológico del revisionismo. En el campo de la filosofía, el revisionismo iba a remolque de la ciencia académica burguesa. Los profesores retornaban a Kant, y el revisionismo se arrastraba tras los neokantianos. Los profesores repetían las vulgaridades que los curas habían pronunciado 1000 veces contra el materialismo filosófico, y los revisionistas, sonriendo complácidos, murmuraban, repitiendo palabra por palabra el último manual, que el materialismo había sido refutado desde hacía mucho tiempo. Los profesores trataban a Hegel como a perro muerto, y mientras ellos mismos predicaban el idealismo, solo que 1000 veces más mezquino y superficial que el hegeliano, encogiéndose desdeñosamente de hombros ante la dialéctica, los revisionistas se hundían tras ellos en el pantano del envilecimiento filosófico de la ciencia, sustituyendo la sutil y revolucionaria dialéctica por la simple y pacífica evolución. Los profesores ganaban su sueldo oficial ajustando sus idealistas y críticos sistemas a la dominante filosofía medieval, es decir, a la teología, y los revisionistas se acercaban a ellos, esforzándose por hacer de la religión un asunto privado, no en relación al Estado moderno, sino en relación al partido de la clase de vanguardia. No se necesita decir el verdadero significado de clase de semejantes enmiendas a Marx. Es bien evidente. Solo señalaremos que Plejánov fue el único marxista en la socialdemocracia internacional que criticó desde el punto de vista del materialismo dialéctico consecuente a aquellas increíbles necedades acumuladas por los revisionistas. Es tanto más necesario subrayar esto con fuerza, por cuanto en nuestro tiempo se hacen tentativas profundamente erróneas, destinadas a presentar el viejo y reaccionario farrago filosófico bajo pretexto de crítica del oportunismo táctico de Plejánov. Pasando a la economía política, es necesario señalar, ante todo, que en esta esfera las enmiendas de los revisionistas eran muchísimo más multifacéticas y minuciosas. Se trataba de sugestionar al público con nuevos datos sobre el desarrollo económico. Se decía que la concentración y desplazamiento de la pequeña producción por la gran producción no se opera de ningún modo en la agricultura y con extrema lentitud en el comercio y la industria. Se decía que las crisis se han vuelto ahora más raras y débiles, y que los cárteles y trust probablemente harían capaz al capital de eliminarlas por completo. Se decía que la teoría de la bancarrota hacia la cual marcha el capitalismo es inconsistente debido a que las contradicciones de clase tienden a suavizarse y a atenuarse. Y, por último, se decía que no estaría mal corregir también la teoría del valor de Marx de acuerdo con von Bauer. La lucha contra los revisionistas en torno de estas cuestiones sirvió para reavivar de manera fecunda el pensamiento teórico del socialismo internacional, tal como había ocurrido 20 años antes con la polémica de Engels contra Düring. Los argumentos de los revisionistas fueron analizados con hechos y cifras en la mano. Se demostró que embellecían sistemáticamente la pequeña producción actual. Datos irrefutables prueban la superioridad técnica y comercial de la gran producción sobre la pequeña, no solo en la industria, sino también en la agricultura. Pero la producción de mercancías está mucho menos desarrollada en la agricultura y, por lo general, los estadísticos y economistas actuales no saben destacar las ramas especiales y, a veces, incluso las operaciones de la agricultura que expresan de qué manera la agricultura es progresivamente arrastrada al proceso de intercambio de la economía mundial. La pequeña producción se sostiene sobre las ruinas de la economía natural debido al constante empeoramiento de la alimentación, el hambre crónica, la prolongación de la jornada de trabajo, el deterioro de la calidad de atención del ganado. En una palabra, debido a aquellos mismos métodos con que se sostuvo también la producción artesanal contra la manufactura capitalista. En la sociedad capitalista, cada avance de la ciencia y la técnica socava, inevitable e inexorablemente, los cimientos de la pequeña producción. Y la tarea de la economía política socialista consiste en investigar este proceso en todas sus formas, no pocas veces complejas e intrincadas, y demostrar al pequeño productor la imposibilidad de sostenerse en el capitalismo, la situación desesperada de las explotaciones campesinas en el régimen capitalista y la necesidad de que el campesino adopte el punto de vista del proletariado. Ante la cuestión que nos ocupa, los revisionistas cometieron el pecado, en el aspecto científico, de generalizar superficialmente algunos hechos tomados de manera unilateral, al margen de su conexión con el sistema del capitalismo en su conjunto.
Y en el aspecto político, cometieron el pecado de que, inevitablemente, quisieran o no, invitaron o empujaron a los campesinos a tomar la actitud del propietario, es decir, la actitud de la burguesía, en vez de instarlos a adoptar el punto de vista del proletariado revolucionario. El revisionismo salió aún peor parado en lo que se refiere a la teoría de las crisis y a la teoría de la bancarrota. Solo personas muy poco perspicaces y durante muy poco tiempo podían pensar en modificar los fundamentos de la doctrina de Marx bajo la influencia de algunos años de animación y prosperidad industrial. Muy pronto la realidad se encargó de enseñar a los revisionistas que las crisis no eran cosa del pasado. La prosperidad fue seguida por la crisis. Cambiaron las formas, la sucesión, el cuadro de las distintas crisis, pero éstas seguían siendo parte integrante, inevitable, del régimen capitalista. Mientras unifican la producción, los cárteles y trus, simultáneamente, y en forma visible para todos, agravan la anarquía de la producción, la inseguridad de la vida del proletariado y la opresión del capital, agudizando así las contradicciones de clase en grados sin precedentes. Los modernos, gigantescos trus ponen en evidencia, de modo bien palpable y en inmensas proporciones, que el capitalismo marcha hacia la bancarrota, tanto en el sentido de las crisis políticas y económicas aisladas como en el del hundimiento completo de todo el régimen. La reciente crisis financiera en Norteamérica y el horroroso crecimiento de la desocupación en toda Europa, sin hablar de la próxima crisis industrial, de la que asoman no pocos síntomas, han hecho que las recientes teorías de los revisionistas fueran olvidadas por todos, incluidos al parecer muchos de ellos mismos. Las que no deben olvidarse son las enseñanzas que esta inestabilidad de los intelectuales ha brindado a la clase obrera. Con respecto a la teoría del valor, solo es necesario decir que, aparte de alusiones y suspiros muy vagos, al estilo de von Bauer, los revisionistas no aportaron absolutamente nada ni dejaron, por tanto, ninguna huella en el desarrollo del pensamiento científico. En la esfera política, el revisionismo intentó revisar realmente los fundamentos del marxismo, o sea, la teoría de la lucha de clases. La libertad política, la democracia, el sufragio universal, nos decían los revisionistas, destruyen el terreno para la lucha de clases y desmienten la vieja tesis del manifiesto comunista de que los obreros no tienen patria. Puesto que en la democracia prevalece la voluntad de la mayoría, según ellos, no se debe considerar al Estado como órgano de dominación de clase ni negarse a establecer alianzas con la burguesía progresista, social reformista, contra los reaccionarios. Es indiscutible que estas objeciones de los revisionistas se reducían a un sistema bastante armónico de concepciones, a saber, las bien conocidas concepciones liberal-burguesas. Los liberales han dicho siempre que el parlamentarismo burgués destruye las clases y diferencias de clase, ya que todos los ciudadanos sin distinción gozan del derecho a votar e intervenir en los asuntos de Estado. Toda la historia de Europa durante la segunda mitad del siglo XIX, toda la historia de la Revolución Rusa a comienzos del siglo XX, enseñan de manera patente lo absurdo de tales conceptos. Con las libertades del capitalismo democrático, las diferencias económicas, lejos de atenuarse, se acentúan y agravan. El parlamentarismo no elimina, sino que pone al desnudo el carácter innato de las repúblicas burguesas más democráticas como órganos de opresión de clase. Al ayudar a ilustrar y organizar a masas de población incomparablemente más vastas que las que antes participaban en forma activa en los acontecimientos políticos, el parlamentarismo no contribuye a la eliminación de las crisis y revoluciones políticas, sino a la agudización de la guerra civil durante esas revoluciones. Los acontecimientos de París, en la primavera de 1871, y los de Rusia, en el invierno de 1905, revelaron con suma claridad que dicha agudización se produce indefectiblemente. Para aplastar el movimiento proletario, la burguesía francesa no vaciló ni un segundo en pactar con el enemigo de toda la nación, con las tropas extranjeras que habían arruinado a su patria. Quien no comprenda la inevitable dialéctica interna del parlamentarismo y de la democracia burguesa, que lleva a solucionar la disputa por la violencia de las masas de un modo todavía más tajante que en tiempos anteriores, y jamás podrá, basándose en ese parlamentarismo, realizar una propaganda y agitación consecuente y de principio que prepare realmente a las masas obreras para una participación victoriosa en tales disputas.
La experiencia de las alianzas, acuerdos, bloques con el liberalismo social reformista en la Europa occidental y con el reformismo liberal, cadetes, en la Revolución rusa, muestra de manera convincente que esos acuerdos, al unir a los elementos combativos con los elementos menos capaces de luchar, con los más vacilantes y traidores, solo embotan la conciencia de las masas, y no refuerzan, sino que debilitan la importancia real de su lucha. El millerandismo francés, la más grande experiencia de aplicación de la táctica política revisionista en una escala de amplitud realmente nacional, nos ha ofrecido una valoración práctica del revisionismo que el proletariado del mundo entero jamás olvidará. El complemento natural de las tendencias económicas y políticas del revisionismo era su actitud hacia la meta final del movimiento socialista. El objetivo final no es nada. El movimiento lo es todo. Esta expresión proverbial de Bernstein pone en evidencia la esencia del revisionismo mejor que muchas largas disertaciones. Determinar su comportamiento caso por caso, adaptarse a los acontecimientos del día, a los virajes de las minucias políticas, olvidar los intereses cardinales del proletariado y los rasgos fundamentales de todo el régimen capitalista, de toda la evolución del capitalismo, sacrificar esos intereses cardinales en aras de las ventajas verdaderas o supuestas del momento. Esta es la política del revisionismo. Y de la esencia misma de esta política se deduce, con toda evidencia, que puede adoptar formas infinitamente diversas y que cada problema más o menos nuevo, cada viraje más o menos inesperado e imprevisto de los acontecimientos, aunque solo altere la línea fundamental del desarrollo en proporciones mínimas y por el plazo más corto, provocará siempre, sin falta, una u otra variedad de revisionismo. El carácter inevitable del revisionismo está determinado por sus raíces de clase en la sociedad actual. El revisionismo es un fenómeno internacional. Para ningún socialista que reflexione y tenga un mínimo de conocimientos puede existir ni la más pequeña duda de que la relación entre ortodoxos y bernsteinianos en Alemania, entre guestistas y jaurecistas, ahora, en particular, brousistas, en Francia, entre la Federación Socialdemócrata y el Partido Laborista Independiente en Inglaterra, entre Brouwer y Van der Velde en Bélgica, entre integralistas y reformistas en Italia, entre bolcheviques y mencheviques en Rusia es, en todas partes, en lo sustancial, una y la misma pese a la inmensa diversidad de las condiciones nacionales y de los factores históricos en la actual situación de todos esos países. En realidad, la división en el movimiento socialista internacional de nuestra época se produce ya, ahora, en los diversos países del mundo, esencialmente en una misma línea, lo cual muestra el formidable paso adelante que se ha dado en comparación con lo que ocurría hace 30 o 40 años, cuando en los diversos países luchaban tendencias heterogéneas dentro del movimiento socialista internacional único. Y ese revisionismo de izquierda A que se perfila hoy en los países latinos como sindicalismo revolucionario, se adapta también al marxismo enmendándolo. La Briola en Italia, la Gardelle en Francia, apelan muy a menudo del Marx mal comprendido al Marx bien comprendido. No podemos detenernos a examinar aquí el contenido ideológico de este revisionismo, que dista mucho de estar tan desarrollado como el revisionismo oportunista, y que no se ha transformado en internacional, ni afrontado una sola batalla práctica importante con el Partido Socialista de ningún país. Por eso, nos limitaremos al revisionismo de derecha descrito antes, en que descansa su carácter inevitable en la sociedad capitalista, porque es más profundo que las diferencias de las particularidades nacionales y el grado de desarrollo del capitalismo, porque en todo país capitalista existen siempre, al lado del proletariado, extensas capas de pequeña burguesía, de pequeños propietarios. El capitalismo ha nacido y sigue naciendo, constantemente, de la pequeña producción. Una serie de nuevas capas medias son inevitablemente formadas, una y otra vez por el capitalismo, apéndices de las fábricas, trabajo a domicilio, pequeños talleres diseminados por todo el país para hacer frente a las exigencias de la gran industria, por ejemplo de la industria de bicicletas y automóviles, etc. Esos nuevos pequeños productores son nuevamente arrojados, de modo no menos infalible, a las filas del proletariado. Es muy natural que la concepción del mundo pequeño burguesa irrumpa una y otra vez en las filas de los grandes partidos obreros.
Es muy natural que así suceda, y así sucederá siempre hasta llegar a la revolución proletaria, pues sería un profundo error pensar que es necesario que la mayoría de la población se proletarice por completo para que esa revolución sea posible. La experiencia que hoy vivimos, a menudo solo en el campo ideológico, es decir, las discusiones sobre las enmiendas teóricas a Marx. Lo que hoy surge en la práctica solo en problemas aislados y parciales del movimiento obrero, tales como las diferencias tácticas con los revisionistas y la división que se produce en base a ellas, todo ello lo experimentará en escala incomparablemente mayor la clase obrera cuando la revolución proletaria agudice todos los problemas en litigio, concentre todas las diferencias en los puntos que tienen la importancia más inmediata para determinar la conducta de las masas, y en el fragor del combate haga necesario separar los enemigos de los amigos, echar a los malos aliados para asestar golpes decisivos al enemigo. La lucha ideológica, librada a fines del siglo XIX por el marxismo revolucionario contra el revisionismo, no es más que el preludio de los grandes combates revolucionarios del proletariado que, pese a todas las vacilaciones y debilidades de los filisteos, avanza hacia el triunfo completo de su causa.